Buenos días, buenas noches o buenas tardes, alumnos del Colegio Talentos, quienes es su profesor Jorge Luis Díaz Vargas, dirigidos para el grupo de quinto grado de primaria, aquí con el curso de química. ¿Ya? Tema de hoy día, fenómenos de la materia. Podría decirse de que todo lo que existe en el universo, en nuestro entorno, algo se llama alrededor, la materia, siempre está en constante cambio. ¿Ya? Y estos cambios se le llaman fenómenos. Estos fenómenos o estos cambios pueden ser de varios tipos, ¿ya? Y vamos a la pizarra para observar cuáles son los principales fenómenos que se producen dentro de la naturaleza. Estoy definido acá. ¿Qué es fenómeno? Fenómeno de la materia. Un fenómeno es un cambio, ¿ya? Es un cambio, también es una transformación. Transformación. Y según la intensidad con la que esto se da, pues puede darse los distintos tipos de fenómenos, como fenómeno físico y el fenómeno químico. Fenómeno físico. Fenómeno físico es cuando simplemente, por ejemplo, cuando se resbala un bloque sobre un plano inclinado, o la fuerza magnética que tiene el imán sobre el hierro, ya ese se llama fenómenos físicos, porque no hay un cambio íntimo en la materia. Después lo sucedido sigue siendo lo que es. Por ejemplo, cuando este bloque baja, sigue siendo un bloque. Cuando el clavo es atraído de repente por el imán, sigue siendo después un clavo. ¿Ya? Entonces, un fenómeno físico no hay un cambio íntimo en la materia, simplemente se podría decir que es un cambio leve de la materia. ¿Ya? En cambio, un fenómeno químico, como la oxidación de un hierro, por ejemplo, ¿ya? O cuando se quema un palito, un cerillo de fósforo, como en este caso, ya aquí sí hay un cambio íntimo en la materia, puesto de que este óxido que ustedes ven acá no es lo mismo que el fierro, es un polvillo medio amarillo rojizo, o el carbono, que resulta después de quemado el fósforo, ya no es lo mismo que el palito de fósforo que era antes. ¿Ya? Entonces, cuando hay un cambio íntimo en la materia, se llama un fenómeno químico. Y hay que distinguir esto. En un fenómeno físico, ¿ya? El cambio es reversible, o sea, puede regresar normal. Este bloque cayó, ¿no? Y después lo puedo regresar a su sitio normal. ¿Cómo se llama? Este imán atrae un clavo y de ahí lo puedo sacar el clavo del imán. Y sigue siendo lo que es. Sin embargo, un fenómeno químico ya no lo es. Cuando el palito de fósforo se quemó, ya no lo puedes tú convertir a palito. Entonces se dice que es un fenómeno irreversible. ¿Entendido? Otro fenómeno que se da mucho más interno a la materia se llama fenómeno nuclear. Y fíjate, miren, ahora entonces tenemos fenómeno físico, fenómeno químico, pero cuando el cambio es mucho más interno, ya estamos hablando de un fenómeno nuclear, donde se produce en el interior del átomo. Acá están mirando como un átomo, ¿ya? Una de las consecuencias de ella, por ejemplo, es el fenómeno de la bomba atómica. Eso se produce dentro del interior del átomo, en los protones, en los electrones, que eso ya vamos a hablar más luego, ¿entendido? Entonces existen tres tipos de fenómenos: el físico, el químico y el fenómeno nuclear. Acá, ¿cómo se denomina el fenómeno donde hay un cambio leve de la materia? Ya le dije. Ese es el fenómeno donde hay un cambio leve de la materia. Simplemente es un fenómeno físico. ¿Entendido? Es un fenómeno físico. Fenómeno que ocurre en el núcleo de los átomos, eso se llama un fenómeno nuclear. ¿Ya? Es un fenómeno que se produce dentro del núcleo de los átomos. La solidificación del agua es un ejemplo de un fenómeno, todo lo que es cambio físico, o sea, solidificación, fusión, condensación, vaporización, todos esos son fenómenos físicos. ¿Entendido? Siguiente pregunta. ¿Cómo se denomina el fenómeno que se produce cuando hay un cambio profundo en la composición de la materia? Ese fenómeno se llama un fenómeno químico. ¿Ya? Cuando hay un cambio profundo del interior de la materia, se llama un fenómeno químico. La evaporización del agua es un ejemplo de fenómeno, ya le dije, todos los cambios del agua, ya sea fusión, evaporización, condensación, todo eso de ahí son fenómenos físicos. ¿Entendido? ¿Ya? Si una hoja de papel la ponemos a la acción del fuego,
se quema, es decir, hay un cambio profundo de la materia. Este fenómeno, ¿cómo se le llama? Si hay un cambio profundo de la materia, la hoja de papel ya no sigue siendo la misma, ya no puedes tú regresarlo. Ese es un cambio químico, o un fenómeno químico. ¿Entendido? Entonces ya chicos, ya saben, ¿ya? Cuando el cambio es interno, es un fenómeno químico. Fenómenos químicos tales, por ejemplo, como cuando se quema, cuando hay combustión, todo el proceso interno de nuestro cuerpo, llámese digestión, respiración, o en las plantas, como la fotosíntesis, etcétera, son llamados fenómenos químicos. Todos aquellos fenómenos, por ejemplo, como cuando cambia de estado la materia, sólido a líquido, o sea, se llama fusión, condensación, vaporización, sublimación, todo eso de ahí constituyen fenómenos físicos nada más, porque siguen siendo lo mismo, puedo yo regresarlo. Otra cosa más, en el fenómeno químico es irreversible, en el fenómeno físico es reversible, o sea, puede regresar a hacerse lo que antes era. Yo lo moví este lapicero de acá para allá, el lapicero, de acá para acá, el lapicero. Simplemente este es un fenómeno físico, ¿ya? Un fenómeno físico. Fenómeno físico es cuando cambia, no cambia la estructura interna. Y un fenómeno químico cuando sí cambia la estructura interna. Y cuando se produce mucho más allá, o sea, dentro del interior del átomo, ya se llama un fenómeno nuclear, porque se produce dentro del núcleo del átomo. O sea, los protones, los neutrones, los neutrones, protones y electrones, están que se mueven y está que se produce debido a un montón de cosas que se puede hacer, como un bombardeo de aceleradores, como Betatron o ciclotrón, esas cosas, ¿ya? Existe una décima pregunta para hacerlo. Acá está, acá está, acá está. ¿Ya? Creo que no alcanza la pizarra. ¿Ya? ¿Qué dice? Al doblar un clavo, se cambia su forma. Cuando tú doblas el clavo, antes que dobles el clavo es fierro. Pero si tú no doblas el clavo, ¿sigue siendo fierro o cambió? No cambia. Al no cambiar, entonces este sería un fenómeno físico. Este es un ejemplo de fenómeno físico. Es en el 10, ¿ya? Para que esté bien claro, ¿ya? Entonces, chicos, es cortito nomás el tema, ¿ya? Hoy sábado de recuperación, así es de que a seguir resolviendo con la parte sigo practicando, ¿ya? Nos vemos.